Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Como siempre, gracias mil por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López a esta hora del día. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López. Este día, martes 20 de septiembre, gracias, hemos invitado a un reconocido jurista de nuestro país para poder hacer un análisis pertinente sobre el estado actual de la seguridad jurídica, sus fortalezas y amenazas en el actual contexto político que se sitúa en nuestra nación. Me acompaña el doctor Enrique Borgo Bustamantes, abogado de la República y ex vicepresidente de la República, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo a quienes están ya levantados a esta hora y atendiendo a este prestigioso canal y a usted principalmente. Cómo no, muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Anoche nos canceló ya en horas muy tarde el doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos pues que más adelante pueda acompañarnos para poder conocer sus puntos de vista con relación a los temas que habíamos desde luego planteado y que tienen que ver cómo en los últimos meses el trabajo que ha venido, por cierto, desempeñando la Sala de lo Constitucional no ha caído en gracia a diversos sectores y particularmente a algunos políticos. Incluso la semana pasada un grupo de organizaciones civiles se apersonaron al edificio de la Corte reclamando y protestando por lo que ellos llaman poca transparencia en el ejercicio que hasta este momento están llevando a cabo los jueces. Acciones que, a juicio de algunos organismos legales, representan una clara violación y ofensiva política negativa para el Estado de Derecho en el país. Es más, se atreven a pedir que la Fiscalía General de la República debería de investigar lo que ellos denominan ataques directos a la Sala de lo Constitucional. Hoy vamos a procurar hacer un análisis pertinente del tema con nuestro invitado, al cual vamos a sumar otros elementos que son clave y que se encuentran obviamente gravitando en el actual escenario político y económico de nuestro país. Nos vamos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé los insumos pertinentes que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media nuestra conversación con nuestro invitado. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el trabajo de la Sala de lo Constitucional ha generado distintas reacciones políticas y sociales. En este sentido, algunos sectores temen que las críticas transgredan la seguridad jurídica del país. Veamos. Las consignas se han hecho escuchar, algunas incluso pidiendo la destitución de 4 de la Sala de lo Constitucional, sumada la indignación por el adjetivo del magistrado Belarmino Jaime a la presidenta del Legislativo, Lorena Peña. La forma en cómo él se ha expresado, discriminatoria, una forma de ofender, una forma de también, digamos, de resaltar el machismo que caracteriza a muchos de estos funcionarios. La confirmación del fiscal sobre una investigación que involucra al magistrado Jaime ha fortalecido las protestas. Nosotros recibimos hace un par de semanas 2 informes del Ministerio de Hacienda. Uno relacionado con el Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones SADCB, y el otro con la sociedad IP Holdings, Sociedad Anónima de Capital Variable. Los dos por supuesta evasión de impuestos. Las manifestaciones han sido atribuidas a grupos afines al FMLN y han hecho saber que continuarán con las acciones. Ernesto, frente a estos hechos, los magistrados de la sala temen que se esté orquestando algún atentado contra ellos. Mientras tanto, el gobierno cree que las manifestaciones son parte de los derechos de las organizaciones sociales. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias, Lorena. En efecto, son elementos que vamos a poner desde luego en la mesa y hacer este análisis pertinente sobre cómo lleva el curso la justicia en nuestro país
y cuál es el papel que están jugando todos los actores alrededor del mismo. Así es que, doctor Borgo Bustamante, nuevamente, gracias por acompañarnos acá en el programa. Quiero aprovechar e invitar a nuestros televidentes para que participen y puedan formular sus comentarios y preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales y también nuestra señal en vivo abierta al mundo a través del www.megavision.com.sb, así como también nuestra señal en Facebook. Si usted va a desplazarse por cualquier lugar de la República o fuera en nuestras fronteras, también tiene la opción de ingresar a nuestra dirección en Facebook. Búsquenos como Diálogo con Ernesto López y ahí tiene usted nuestra señal para que la pueda tener en su tablet, en su teléfono móvil o en su computadora como tal. Doctor, ¿pasa o no pasa por sus mejores momentos el Estado de Derecho en el país? Yo creo de que estamos en una situación muy difícil porque, en primer lugar, siento que por primera vez también existe un control que la Corte Suprema de Justicia y particularmente la Sala de lo Constitucional ha venido ejerciendo. Es decir, en cuanto a la legalidad y en cuanto a la constitucionalidad de los actos. Y yo quiero mencionar la Sala de lo Contencioso Administrativo porque realmente es otro de los elementos que tienen del control de los actos del Estado. Solo que ese es el control de actos administrativos que afectan al ciudadano y el otro es el control de los actos de impacto constitucional que afectan a todo el mundo. Es decir, esas dos salas son las que han venido a desarrollar una enorme labor y particularmente la Sala de lo Constitucional en todo el análisis y realmente la declaración que ha habido en muchos casos de sentencias de inconstitucionalidad, a tal punto que llegó aquí a haber un movimiento, por supuesto gubernamental, que era para darles en realidad una limitante a sus facultades, que fue el famoso decreto legislativo 743, que era buscar la unanimidad de la sala porque bastaba con uno que no estuviera de acuerdo de 5 y eso hubiera bloqueado toda la situación. Y el cual el movimiento cívico, el movimiento ciudadano fue que hizo que esa decisión fuera en realidad revocada. Creo yo que todo esto es una situación en que ha habido una aparente lucha entre un órgano del Estado, que es el Poder Judicial, y por otro lado el órgano ejecutivo o el órgano legislativo, que tienen distintas causas que creo yo que merece que analicemos esta mañana. Control de la sala que unos alaban, pero otros, doctor, critican. ¿Es normal esto? Mire, para serle sincero, y la verdad es que no tengo por qué decir cosas que no son, la verdad es de que hemos vivido nuestras vidas realmente en una actitud pasiva. Y las decisiones que se han tomado en el órgano judicial, pues realmente se han respetado muchas veces por impotencia de no tener nada que poder utilizar para combatir esas decisiones, otras veces por satisfacción y otras veces porque creemos que no nos afectan. Pero a partir del año 2009 hemos encontrado una sala que tiene una función tremendamente fuerte, una función independiente de los otros órganos del Estado, y eso es lo que realmente ha creado esta imagen de inestabilidad o de situación de lucha entre distintos órganos del Estado, que antes se llamaban poderes del Estado, y que creo que en el fondo deberíamos usar ese nombre, porque sí, en cierta manera, es una lucha por el poder total, las críticas y el combate a la Sala de lo Constitucional. Doctor, su experiencia en el ramo le lleva a recordar que el país vivió en el pasado algo similar y que de alguna manera contextualiza lo que podríamos estar viviendo hoy en día, tensiones entre los poderes de Estado a raíz de, digamos, de estar a partir de estas sentencias creando acomodamientos que en el orden jurídico y el Estado de Derecho como tal. Sí, bueno, yo creo que debe reconocerse
de que a pesar de las protestas y a pesar de las acusaciones de los otros órganos del Estado, realmente ha habido el cumplimiento de las resoluciones, de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, porque no han pretendido en realidad buscar la forma, salvo un caso en que se fueron hasta la Corte Centroamericana de Justicia, pero realmente ninguna, la gran mayoría, ha habido una aceptación de las sentencias y se han dedicado al cumplimiento de las sentencias. A regañadientes, pero se ha hecho. A regañadientes, con protestas y todo, pero se ha hecho, lo cual yo debo decir que es un dato, porque uno siempre está dispuesto a señalar lo negativo. Claro. Yo creo que hay que señalar también lo positivo. Ese respeto demuestra de que el conocimiento general de toda la ciudadanía es de que se está actuando correctamente. Protesten o no protesten, no importa, cumplen. Y eso es lo importante, porque yo también puedo criticar sentencias de las salas y todos somos seres humanos, tenemos distintos criterios y podemos tener diferencias de opinión. Pero lo importante es el respeto a la autoridad constituida, que nosotros los ciudadanos, a través de la Constitución, hemos dicho, este es el máximo organismo encargado de decidir sobre estos temas de constitucionalidad en particular. Hay quienes a esta coyuntura la calificaron como crítica o de crisis. ¿Se podría considerar que es una crisis la que vivió el país o está viviendo el país en materia de poderse poner de acuerdo y entendimientos, particularmente para entender el trabajo de la sala? Yo creo que me voy a remontar un poquito en el tiempo. Realmente antes los ministerios de justicia, en el caso del doctor Hernández Valiente, él fue ministro de Justicia y punto. Nada de seguridad social. Y hubo distintos ministerios hasta el régimen del doctor Flores, del licenciado Flores, que realmente el Ministerio de Justicia pasó a ser subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces se le quitó la importancia que tiene. Y creo yo que el órgano ejecutivo, y yo lo he sugerido a algunos funcionarios en estos últimos gobiernos, que el órgano ejecutivo debe de tener un Ministerio de Justicia, pero eficiente. La mayoría de los problemas que se están dando es porque se preparan leyes que realmente tienen grandes deficiencias. Como hay intereses, como por ejemplo el problema económico del país, el problema fiscal, pues tal vez no se analizan plenamente las distintas situaciones a regular, y en el afán de poder tener dinero para cumplir con las obligaciones estatales, se lanzan leyes que son aprobadas por la Asamblea Legislativa que en realidad tienen graves deficiencias. De ello más los ciudadanos a la Sala de lo Constitucional y ellos lo declaran inconstitucional y la culpa se la echan a la Sala. Pero hay que ver el origen del mal. El origen del mal realmente es la falta de preparación que tienen en esas leyes. Y yo creo que, y lo recomiendo, de que un Ministerio de Justicia formado con gente independiente en realidad le haría un bien al país, como ya lo tuvimos. A ver, pero hablando de formación académica, doctor, y con esa, digamos, buena ilustración que usted nos da histórica, ¿será que entonces el problema no es tanto de aplicación de leyes, como dice nuestro buen amigo Julio Valdivieso, es un problema de aplicación? Es decir, no es un problema de leyes, es un problema de aplicación. Sí, pero sí, también correcto. Tenemos, según recojo de la exposición suya, que también tenemos malas leyes. O sea, que se han parido malas leyes en este país. Exactamente. Exactamente. Entonces aquí estamos hablando de dos cosas. Por un lado, el reclamo de que no me gusta lo que se hace, pero yo estoy actuando de conformidad a la ley. Sí. Y de conformidad a la ley estoy aplicando lo que tú has creado. Sí, indudablemente, mire, ejemplos sobran. A mí se me viene solo uno a la mente ahorita. Por ejemplo, dan una ley que crea una llamada contribución especial
para los grandes contribuyentes que ganan arriba de $500,000 ganancia neta. Y resulta que yo le preguntaría a usted o a cualquiera y que me diga, ¿y quiénes son los grandes contribuyentes? Es una lista que hace el Ministerio de Hacienda, en la cual lo puede poner a usted, puede poner al televidente, quitarme a mí o ponerme mañana si les caigo mal. Entonces, estamos en una situación de que no existe una ley que establezca eso. Entonces, entramos en disposiciones que pueden ser arbitrarias. No digo que lo sean, desconozco cuáles son esas listas, pero ese es un caso. Y luego hablan de ganancia neta, y como no existe ese término, lo toman de la ley de impuestos sobre la renta, que se llama renta neta, que es otra cosa. Entonces, resulta que lo que nosotros llamamos la reserva de ley, que un impuesto solo pueden hacer de la parte del Poder Legislativo, resulta que ese impuesto, en la forma en que se hace aplicable, y ahí estamos al caso de la ley que ya es deficiente, y la aplicación es peor, porque entonces la aplicación se hace arbitraria, se la hace una autoridad que realmente no está facultada por ese principio de reserva de ley, que solo puede ser una facultad del Poder Legislativo y de nadie más. Regresando al tema de la sala y como experimentado jurista de nuestro país, doctor, aprovecho para poder conocer su opinión en torno a que la crítica que en su momento también extrapola y se le hace llegar a la sala es que existe extralimitaciones también en algunos casos. ¿A dónde se debe de recurrir o es el tope verdadera constitucional soberano que tenemos en el país? Parte de la discusión que se tiene. Yo quiero un poco ponerme en ese plano. Yo he girado invitación ayer, por cierto, quise contactarme con el doctor Rodolfo González y también el doctor Cine Blanco. He quedado de poder con ellos conversar, porque son estos elementos los que a ciencia cierta deben de debatirse en el país, ¿verdad? Totalmente. Porque tenemos a una sociedad que por un lado, con el debido respeto, los alaba, pero por otro lado también los critica. Correcto. Y pregunto, ¿será que en este país necesitamos entrar a un debate constitucional que está ausente en este momento? Bien, el problema es de que este tipo, en realidad, de discusiones sobre temas, nosotros no podemos mantenerlo eternamente. Uno va donde un juez para que resuelva un problema y lo resuelva para unos bien y para otros mal, pero ahí está resuelto y el asunto está terminado. Entonces, igual sucede con el problema de la constitucionalidad, e insisto nuevamente, el problema de la legalidad de los actos del Estado en la sala de lo contencioso exactamente igual, o en la sala de lo casación en lo civil o en lo penal. Digo, en las salas de lo civil o penal, en eso es el último que tiene la palabra. Después de él ya no hay nadie más, no hay ningún recurso, ninguna forma de discutir siquiera esos temas. Incluso, bien, discutirlo sí. Incluso recojo un poco que dentro de la sala de lo constitucional y la sala de lo contencioso administrativo se generan ciertas contradicciones. Bueno, de hecho también se puso en entredicho si tenía competencia o no la sala de poder conocer algunos casos que eran competencia de la sala de lo contencioso administrativo. Claro. Esos escenarios son los que de alguna manera, y con el perdón de los abogados, y que no soy abogado y no quiero ocupar el cargo, pero me hace pensar entonces que hay un problema serio que se tiene que debatir, que se debe de entrar a un seminario, a un foro de discusión que le permita tener claridad en el país para evitar este tipo de contradicciones que se tienen hoy en día. Sí, no, usted tiene toda la razón, y es que lo que sucede es que como usted no es abogado, hace las preguntas más difíciles, porque definitivamente esas son situaciones que en todas partes del mundo se dan. Entonces tenemos que ver qué tipo de soluciones puede haber, pero al igual que una asamblea legislativa está elegida por un periodo de X años, o un presidente por un periodo de tantos años, y se está equivocando y equivocando y equivocando, ya está electo por un periodo y debemos respetar ese periodo.
Existirán otras formas de tal vez terminar con ese periodo, pero esas son formas que aquí nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero no quiero poner ejemplos, pero realmente que permiten una evaluación, puede ser a medio término, puede ser una evaluación por una denuncia popular, en fin, cualquier circunstancia. Pero exactamente igual es lo que pasa. Mientras se están tomando las decisiones por parte de un tribunal, y es el último tribunal que tiene la última palabra, pues mientras ese tribunal exista, vamos a tener nosotros que soportar en algunos casos, aplaudir o alabar en otros esas decisiones. La verdad es de que solo nos queda encima de las salas, solo nos queda Dios, pero por supuesto que ahí yo tengo una opinión personal que las decisiones y el trámite que ha llevado adelante la Sala de lo Constitucional puede estar violando leyes que pueden ser campo de acción del Tribunal Contencioso Administrativo. Porque si ellos también, los de la Sala Constitucional, están regidos por un sistema general, legal, de legalidad, no solo el constitucional, sino de legalidad, de leyes secundarias que les obligan a cumplirlas. Supóngase que no notifican a una parte o que no le dejan participar. En fin, no puede ser de que a pesar de eso la sentencia se mantenga incólume. Pero como usted dice, eso debería ser materia de un análisis completo de esas facultades para que tengamos nosotros por lo menos la satisfacción de decir, tuve todas las oportunidades de buscar una solución en mi criterio justa y no lo obtuve. Y fíjese, doctor, que voy a traer a colación lo que conversaba con usted extra cámara sobre el rol y el papel que debe de jugar la academia, y hablo de la academia jurista en nuestro país, sobre todo para poder de alguna manera colocar a la vanguardia una discusión como esa, porque de lo contrario no tendríamos este problema. Si yo no estoy conforme a lo que usted sentencia, pues yo tengo otra que me puede dar otra mayor, digamos, o reafirmación de lo que se ha sentenciado o de alguna manera a defender un poco los derechos que yo considero que se me han agravado. Doctor, ¿la figura de un tribunal constitucional encaja en una sociedad como la que hemos construido después de los acuerdos de paz? Sí, yo creo que eso en realidad es un tema bastante complejo. Un tribunal constitucional, entiendo que su pregunta se refiere independiente de la Corte Suprema de Justicia. Perdón. Siempre estaríamos ante la misma situación de un tribunal que tiene la última palabra, un tribunal que da la última palabra. Pero habrían dos, entiendo, y perdóneme un poco, no estoy diciendo que esto es bueno, insisto, recojo elementos del debate para poder amerita, ¿no?, un análisis, y como usted dice, realmente el análisis debe ser un análisis serio y que venga de la academia. Yo siento que la academia y las asociaciones de abogados, que son las que ven esos problemas a diario, particularmente los profesionales del derecho, pues son quienes pueden aportar más en la búsqueda de una solución. Por supuesto que la ilustración de otros países vale muchísimo, pero nuestra idiosincrasia es nuestra idiosincrasia y tenemos que tomarla mucho en consideración. Yo creo que a veces, si hablamos tanto se dice de las leyes, así hay leyes buenas, pero en Suiza. Sí, pero en Suiza porque cumplen. En realidad la situación de la idiosincrasia hace que sea necesario adecuar ciertos principios a nuestra forma de ser, a nuestro modo de ser. Eso es un tema que yo creo que debe debatirse, pero con una seriedad absoluta. Y cuando hablo de seriedad absoluta, quiero decir apolítica. Estamos hablando de una sustancia que le pertenece a esa matriz de energía política, económica de país. Y esto lo quiero hacer con ese énfasis para que nuestros televidentes entiendan de que estamos hablando
y un poco de esas venas abiertas de la materia jurídica, que es importante en el país, porque sin un Estado de Derecho, como es el que se ha estado discutiendo hoy en día, que se viola por un lado, que por otro lado se sentencia de la mejor manera, es lo que nos tiene también un poco emproblemados, doctor. Y yo creo que hay que también irle dando, digamos, como vuelta a la página para colocarnos en un plano de desarrollo, en un plano de avance, porque es el problema que tenemos hoy en día, ¿no? Fíjese que yo quisiera, aprovechando la mención del Estado de Derecho, yo creo que eso debe ser con E minúscula. El Estado es una situación, el Estado es en realidad una realidad, qué es lo que está sucediendo. Entonces el Estado de Derecho, en realidad yo casi podría decir el Estado de Derecho del Estado de El Salvador. Es decir, porque el Estado de Derecho es la situación en que todo el mundo está cumpliendo la ley. Es la que se llama el imperio de la ley, en donde el ciudadano cumple la ley, en donde el funcionario cumple con su ley, sus limitaciones y cumple con sus deberes. Ese estado ideal del imperio de la ley, en realidad lo que sucede es de que puede ser voluntario o puede ser por medios coercitivos. Porque si no cumplo yo voluntariamente las leyes, pues entonces me aplica la fuerza, la coacción para que lo cumpla y en muchos casos pues las penas correspondientes. Entonces yo siento que el Estado de El Salvador está en un estado de derecho, esa es la pregunta, es decir, ¿está bajo el imperio de ley? ¿Se están cumpliendo todas las leyes? Mi respuesta es no. El Estado de Derecho, ese imperio de la ley, continuamente lo vemos violado. Pero existen reacciones y existen nuevas leyes, por ejemplo. Dicen, no, mire, no están pagando los impuestos correspondientes. Pues entonces demos una ley para corregir esa deficiencia. Creamos el imperio de la ley para esa situación, para remediar lo que ahorita tal vez no tiene ninguna sanción. Pero el imperio de la ley implica poner orden. Por supuesto. Implica poner orden. Orden que obviamente a los partidos políticos en lo particular no les ha caído en gracia. Por ejemplo, ayer precisamente en el show radial de Pencho y Aida, de nuestros buenos amigos de Radio Fuego, Sidney Blanco, magistrado, y Rodolfo González también, dejaron entrever de que los ataques que está recibiendo la Sala de lo Constitucional es producto de no solo la inconformidad que tiene el gobierno, sino que también lo que busca ocultar el fracaso de su gestión. Son elementos que se esbozan en ese discurso de dime y te diré, que la gran pregunta es ¿a dónde nos va a llevar este debate? Sí. Voy a hacer esta pausa comercial para que podamos seguir analizando un poco el entorno en el que se mueve la situación jurídica en el país. Hay aspectos... ¿Manda? Jurídica política. Jurídica política, gracias. Y sobre todo cuando se trata de ver el trabajo y la funcionalidad que están teniendo instituciones importantes, como por ejemplo la Fiscalía en el combate de la inseguridad, así como también de la corrupción, y otros elementos que están desde luego ahí plasmados en el quehacer de la realidad del país. Voy a una pausa comercial. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios y preguntas a través de nuestra cuenta en Facebook, Diálogo con Ernesto López, nuestra señal en vivo, para que usted pueda seguir aportando a este análisis que estamos haciendo con el doctor Enrique Borgo Bustamante este día en nuestro programa. Que se ponga en calma el país, ¿va? Una comprensión, todas las instituciones, es decir, los partidos. No están en mutuo acuerdo, pues tiene que haber una discordia, ¿verdad? Pero bien, ellos saben si tendrán la razón o no. Tiene derecho la gente a protestar. Y yo creo que no es un gobierno de jueces porque no los hemos elegido a ellos. Nosotros elegimos un gobierno, no elegimos jueces. A ellos los eligen los partidos políticos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros antes de continuar con esta buena cátedra, ¿verdad?, jurídica con el doctor Enrique Borgo Bustamante. Quiero recordarle que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, doctor, antes de poder entrar y examinar el funcionamiento al que los salvadoreños estamos expuestos hoy en día, y quizás solo para coronar el tema que está relacionado con el trabajo de la sala, los derechos y también los deberes que en algún momento los ciudadanos expresan y que creen que podrían tener ciertos límites, ¿cómo queda, digamos, ese espacio de reserva que algunos creen que tiene y pondera una Corte Centroamericana de Justicia? ¿Funciona o no funciona para recurrir a ella, como en algún momento se vio expresado a partir de las violaciones que consideraba el partido de gobierno y tuvo que recurrir precisamente a esta Corte? Sí. Yo creo que el caso de la Corte Centroamericana de Justicia fue el aprovechamiento de la existencia de una disposición que tiene la legislación centroamericana para la Corte, en que dice que las disputas entre los distintos órganos del Estado, esas disputas pueden ser conocidas por la Corte Centroamericana de Justicia, si mal no recuerdo. Y de ahí se vale quienes prepararon esa demanda o reclamo ante la Corte Suprema, ante la Corte Centroamericana, para decir de que era una diferencia la que existía entre la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo y el Poder Judicial representado por la Sala de lo Constitucional. Precisamente por lo que estábamos conversando al principio, de que cada quien tiene su función y la Sala de lo Constitucional, cuando pronuncia resoluciones, por supuesto que afectan a los otros órganos del Estado. Entonces, ahí vienen esas diferencias de opinión entre los distintos órganos del Estado. A nadie le gusta que le deshagan lo que ha hecho y entonces, como consecuencia, hay un conflicto entre órganos del Estado. Y es así como llevaron eso a la Corte Centroamericana de Justicia, valiéndose de un argumento, voy a decir, para mí no valedero, en realidad, y fueron a someter algo allá a la Corte Suprema de Justicia que nadie estaba realmente dispuesto a aceptar, porque no se trataba de materia de centroamericanismo. Ese es el tema central. Es decir, uno debe entender las disposiciones en relación a debe serlo de manera racional. ¿Y acuerdos comunes centroamericanos, leyes o tratados? Pues sí, pueden hay verse las leyes ahí o tratados en los cuales haya conflicto. Por ejemplo, que hay un impuesto que hay que pagar por la importación de ciertos bienes cuando está previsto la libertad de comercio. Ahí sí existe la ahí sala, sí, perdón, la Corte Centroamericana. Ahí puede ser la Corte, porque está tratando un tema que es de la naturaleza. Es como que dijéramos, mire, pues llevemos este caso de inconstitucionalidad, llevémoslo a la sala de lo penal. Pues. No recuerdo si entonces, a partir de esa tesis que usted me plantea, si el expresidente Mauricio Funes, cuando tuvo problemas con su investidura como diputado centroamericano, tuvo que recurrir, creo que ahí se había razón entonces. Cuando la sala lo declara improcedente el tema del expresidente y de los diputados, digamos, del Parlace. Bueno, todavía peor es el caso del... Sí, es decir, esa es una situación que está en el tratado. Y lo digo porque yo fui diputado del Parlamento Centroamericano de acuerdo al tratado, porque al vencer el periodo presidencial, presidente y vicepresidente pasan a ser diputados por igual término, 5 años, al Parlamento Centroamericano. Pero esa es una disposición que también es voluntaria. El presidente actual, Salvador Sánchez Serén, no aceptó ser diputado centroamericano. Es decir, es lógico, si él fue electo presidente de la República, no iba a ser diputado centroamericano, claro, un cargo que no es totalmente diferente.
Pero el vicepresidente bien pudo haberlo sido, o el expresidente Funes. Lo que sucede es que en esto hay mucha tela que cortar, porque los casos que ha habido ahí en el Parlamento Centroamericano ha sido básicamente de que se han querido realmente trasladar a la Corte Centroamericana, perdón, a la entidad, la entidad, porque gozan de, en realidad, impunidad, pero es por los hechos que cometan a raíz del momento en que llegan a ser diputados. El Parlamento Centroamericano no va a cubrir los delitos cometidos anteriormente, y eso ha habido problemas, y en Guatemala han resuelto, sí. El presidente de Guatemala y otros que han Porque han muchos querido corren valer. a ampararse al Parlamento, Sí, bajo esa bandera supuesta sí, de que sus, pues entonces ya sus no me delitos pueden tocar pasados por lo no que pueden hice. ser, y no es así. Sí, es que mire, la O verdad sea, la es que inmunidad la genera estando al frente, es de los al actos cargo. que comete, y además que eso no es un privilegio del funcionario, porque es una defensa de la institucionalidad. Mire, desde que nació en realidad el antejuicio, hablando de hace 800 años, en realidad, para evitar la interferencia de los otros poderes o de cualquier forma interferir en destruir personas que están en una posición, particularmente Parlamento, y así nació, entonces van y lo denuncian de un delito. ¿Y quién era el que conocía del delito durante toda la Edad Media y todo eso? Era el monarca. Entonces resulta que el monarca podía quitar y poner a los miembros del Parlamento. Entonces, evitando así que el Parlamento tomara sus propias decisiones, o la amenaza de una denuncia criminal. Entonces, el objeto es proteger al Parlamento para que en el Parlamento en realidad se den las opiniones honestas y sinceras. No es privilegio del funcionario. Aquí estamos en realidad con ese error consolidado de que creen que porque es o fue, que es el colmo también en el caso de la ley de probidad, que quieren que a los exfuncionarios, y ahí tenemos el caso presente, al expresidente Funes, que está siendo procesado civilmente en una Cámara de lo Civil. Pero si él ya no es presidente, si él es una persona igual a usted y a mí, ¿por qué razón va a ir a un tribunal especial y no a un juzgado como va usted o voy yo? Y tenemos otro caso. ¿Por qué entonces, si en un juicio fuera penal y ahí con el grupo gestor yo difiero de opinión, tiene que ir a la corte en pleno? A Paco Flores lo llevaron a un tribunal común y corriente. Si ya no es funcionario, ya no está protegiendo a la institución. Entonces, esa es una persona común y corriente que fue funcionario. Mientras fue funcionario, se protegió a la institución, y la forma era concediéndole un antejuicio para ver que fuera cierto lo que hubiera cometido, y no estar al vaivén de cualquier demanda y entonces romper la facilidad de decisión que tienen los funcionarios. El juicio civil que se le sigue al expresidente Funes, entonces, a su criterio, ¿tiene mucha preferencia? Yo creo que existe una preferencia entre el ciudadano. Él es un ciudadano común y corriente. Yo no creo que yo, por ser ex vicepresidente, tengo algo especial. Si yo cometí un delito antes, menos mal que ya pasó ese tiempo de los 10 años, pues definitivamente tengo que responder por los delitos que cometí durante esa época. Pero esa preferencia no viene de él, un poco asumiendo el papel del ausente. No, exacto. Es una defensa de la institución, del Parlamento. Eso es lo que se está buscando, de que el Parlamento no se vea influenciado en sus decisiones por ataques externos a sus miembros, que tengan por finalidad amedrentarlos, acosarlos, hacerlos cambiar de opinión, votar en un sentido. Esa es la defensa. Entonces,
es un concepto tradicional, pero como aquí cada vez que ha habido una constitución le han metido uno nuevo, le han metido otro nuevo, creen que es privilegio de las personas. Y si ve usted la ley de probidad, hay 23 fuera de los funcionarios de elección popular y de elección de segundo grado. Pero hay una gran cantidad de personas que hay que juzgarlos, hay que llevarlos a la sala. Y advierto una cosa, no me quiero extender mucho en esto, pero realmente la Constitución de 1950 establece el enriquecimiento ilícito y la responsabilidad de devolver los bienes mal habidos porque son bienes del Estado. Y por algo son considerados juicios civiles, donde no hay una condena más que la de que lo que se supone que... Sí, pero ¿por qué? Porque en 1950 el delito de enriquecimiento ilícito no existía. Es el Código Penal de 1973 que establece el delito de enriquecimiento ilícito. Y la ley esta es de 1959. Entonces, cuando se estableció la ley de enriquecimiento ilícito, la mentalidad, y ahí están los antecedentes históricos del 50, es si ha cometido un delito de malversación de fondos, de cohecho, todo, a eso que lo procese penalmente. Pero si hay enriquecimiento ilícito, eso entonces es un juicio civil. Ese es el concepto del 59. Ok, me voy a remitir un poco a lo contemporáneo, doctor, porque me parece que es importante apreciar desde su óptica lo que está sucediendo actualmente a partir del combate que está ejerciendo de la corrupción y la impunidad, en este caso las instituciones y el Ministerio Público como tal. Casos como del expresidente Saca, el expresidente Flores, el expresidente Funes, ¿es una expresión viva de que está funcionando entonces? ¿O es que verdaderamente en el fondo lo que existe es venganzas políticas? Yo quisiera verlo del lado positivo. Yo creo de que ha habido un movimiento cívico, un movimiento de la sociedad civil bastante generalizado tratando de que se actúe con honestidad, que es una de las características que debe tener todo funcionario público, ¿verdad? De honradez notoria. Y parece mentira de que ese concepto nunca ha sido tomado muy en consideración. Pero en realidad la finalidad, los medios de comunicación, la televisión, el internet, han cambiado totalmente el esquema de vida. Esa es otra cosa. Entonces, están sujetos a esa crítica popular, a esa revisión que se está haciendo por parte de la sociedad civil. Entonces, el problema es que desde 1973 se convierte en delito y en el código que está vigente desde el 98, el Código Penal, también es delito. Entonces, cuando se comete un delito, que en este caso es apropiarse de fondos públicos, sea de la hacienda pública o municipales, en ese caso, y se ve claro que existe un enriquecimiento ilícito, pero que sea con esos fondos, que hay que probarlo. En ese caso es delito, y al mismo caso está la disposición que dice que en realidad debe devolverlos en la Constitución. Ahora, si yo no pruebo que es delito, posiblemente pueda recuperarlos vía civil, pero la verdad es que lo primero es que es un delito. Es un delito que debe de perseguirse, y ahí vuelvo a insistir que porque fueron funcionarios y en ese momento cometieron un desmán, van a tener una situación privilegiada de trámite judicial. No me parece. Esa es mi opinión personal. A ver, no es cuestión de venganza política. No. No, porque yo no tengo ni... Se aduce mucho en el caso de Francisco Flores, el ya fallecido presidente, algunas voces también iban por ese lado de creer que era toda una venganza política que se estaba haciendo. Lo mismo sucede con el caso Funes. Entonces, mi pregunta es si esto es una expresión viva de que estaban funcionando las leyes o es que verdaderamente hay intereses de por medio por querer cambiar un poco los escenarios políticos hoy en día. Bien.
Yo no puedo juzgar las motivaciones de quienes se han impulsado esto. Han utilizado un instrumento jurídico y desde el punto de vista jurídico creo que no es el adecuado. Pero la motivación, indudablemente, me inclino a pensar que ha habido motivación política en estos casos. Eso realmente sería desconocer el mundo en que estamos viviendo. Es decir, lo político y lo jurídico no puede estar divorciado. Siempre No puede, están... Sí, pero realmente pudiera ser una situación simplemente jurídica o simplemente de recuperación de bienes del Estado. Eso me lleva a otro tema que es la participación de la Fiscalía, de la Corte de Cuentas y de Providad, precisamente. Ya vamos a llegar a ello. Por eso el caso, no el caso Funes, ¿qué alcances a su criterio va a tener esto? Mire, para mí tiene un absurdo de que en realidad estamos en presencia de un juicio civil que está siguiéndose en la Cámara, una Cámara de segunda instancia. Y resulta que le dan asilo político en Nicaragua. Desde 1951, que viene la Convención Internacional y establecen el asilo político y todo, y habla de los perseguidos políticamente, el concepto básicamente está a través de la acusación de delitos, no de demandas civiles. De manera que van a decir, si fulano de tal resulta que la mujer se divorcia de él, pues es acoso político y también merece asilo. No tiene sentido de que lo civil se mezcle con el asilo. Entonces yo siento que aquí hay aprovechamiento de instituciones que no vienen al caso. ¿Está la Fiscalía General de la República sentando precedentes importantes con acusar y llevar a los tribunales a empresarios, a un exfiscal, a jueces y otros? Totalmente de acuerdo. Yo sí creo que debe ser, porque partamos de una base. Los ciudadanos tenemos el derecho de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Pero los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. Entonces, sobre esa base, cualquier exceso que cometa un funcionario debe ser motivo de una condena. No digo civil, penal, esa es otra forma. Pero porque debe haber muchas formas, en realidad, de impedir que el funcionario se exceda. El Estado de Derecho, que hablábamos al principio, hablábamos del imperio de la ley, que todos cumplan la ley. Las personas naturales, los funcionarios, las entidades, es un estado ideal, que todo el mundo es un santo, santo jurídico, ¿verdad? Porque todos cumplen las leyes. Ese es el problema que tenemos nosotros cuando vemos nosotros la Fiscalía. La Fiscalía tiene una función específica. Tiene funciones que le dan otras leyes, pero las funciones específicas que se le han reconocido siempre es, en realidad, la lucha contra la delincuencia. Pero dice que es el representante del Estado. Y tan es así que fíjese que en la negociación con CEL, quien firmó, y repito, negociación con CEL y Enel, quien firmó la compra de las acciones de Enel, el fiscal general que fue. ¿Por qué no firmó el presidente de CEL? Porque eran acciones de la GEO. Veo que firma el presidente, firma el fiscal general, que el Estado compró las acciones. El Estado tenía que ver en esa situación de ese arbitraje. Son acontecimientos en que uno se pregunta y tenía facultades o no. En otras palabras, yo siento que hay varios organismos que deben naturalmente de mantener ese control de las facultades. Y cuando hablo de control de las facultades, me refiero no solo en lo económico. La sociedad civil está buscando ese control de las facultades a través de los medios de comunicación, porque está queriendo evitar que realmente se exceda el funcionario en sus funciones. Ojalá logramos tener nosotros
una aceptación general de eso. Doctor, a su criterio, el caso de un ex fiscal acusado de supuestos delitos que tienen que ver con encubrimiento de pruebas, etcétera, etcétera, y otros alcances que tiene este caso Martínez Raiz, a su criterio demuestra que verdaderamente es vulnerable nuestro sistema de ley y, por qué no decirlo, nuestro sistema judicial, porque al final creó mucha expectativa el caso, pero también mucha desmotivación para otros, que de repente pues estas personas salieron libres y terminaron siendo procesadas en casa. No estoy un poco en el tema de que si eso es bueno o no es malo. Recojo un poco el ejemplo para poder conocer desde su opinión si esto verdaderamente demuestra que nuestras leyes son vulnerables para poder manipularlas. Sí, etcétera. es que ahí estamos en presencia de situaciones como la ley puede ser buena, pero delincuentes siempre hay. Es decir, el problema es de que los delincuentes pueden estar en cualquier lado. Y entonces esa situación, cuando es en realidad el cumplimiento de las leyes y la lucha contra la delincuencia, pues tiene que ser contra el que sea, no hay excepción. Y puede ser el propio administrador de justicia el que esté cometiendo los delitos. Yo no soy penalista, el Código Penal lo engrampé hace casi 70 años, porque dije que nunca más lo iba a ver, pero realmente son situaciones que es el incumplimiento de las leyes, el exceso en las facultades que tiene. Ya el delito, puede haber delitos, hay que procesarlos, hay que buscarlos, hay que condenarlos. Bueno, me voy a hacer una pausa comercial y seguimos desde luego bajo esta óptica. Quiero mostrarles a ustedes y también a usted, doctor Borgo Busamantes, mire qué preciosa imagen de cómo está nuestra ciudad capital. Este es el sector de, vamos a ver, este es el, ahí está, Juan Pablo. Boulevard Monseñor Romero. Ahí estamos en el Boulevard Monseñor Romero con esta imagen gracias al Megadrone, que nos da una pauta para poder conocer cómo está el tráfico a esta hora del día. Saludos muy cordiales a quienes se desplazan por esa zona y nos sintonizan a través de nuestra señal en diálogo con Ernesto López, que es nuestra señal en vivo. Ahí está. Aquí tenemos ya el empalme que representa en todo caso la avenida Jerusalén. Esta es la avenida Jerusalén. Obviamente eso demuestra que tenemos una carga vehicular bastante importante. Es común encontrarnos a esta hora, desde luego, con eso, que desde luego representa un gran estado de estrés para todos los salvadoreños. Pero bueno, eso sucede aquí y en la China también, pero hay que ponerle atención también, hablando de ponernos de acuerdo para temas importantes del país, doctor, y entendería yo que también su experiencia lo lleva a entender. Este tema del tráfico hay que ponerle mucha atención. No puede ser que tengamos ciudades colapsadas, la ciudad capital, en horas como los viernes y los días sábados como tal. Lindo país. Esa es nuestra imagen, el Boquerón al fondo, la avenida Jerusalén a esta hora del día. Gracias por sintonizarnos. Nos vamos a una pausa comercial. El pueblo tiene todo el derecho de expresarse libremente. Ahora, los señores de la sala están en un gravísimo error. Está con los intereses del pueblo. Y el pueblo es el gobierno. Si la Corte Suprema está haciendo bien justicia sobre todos los, digamos, de todas las investigaciones que le están haciendo, eso es bueno, porque la realidad es que necesitamos que el país sea depurado. Mire, yo considero que si estamos en un Estado de Derecho tenemos que respetar las resoluciones de los tribunales. Y el hecho de estar manifestándose contrariamente a la resolución de un tribunal no tiene nada jurídico, sino que considero que son cuestiones políticas. Ahí se llega al extremo político. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que están en el extranjero. Gracias por su sintonía. Recuerden el reprise de su programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Muy temprano este reprise
para que usted pueda también tenerlo a la mano. A ver, doctor, quizás regresando al tema, porque yo creo que esta es la parte medular que vive el país y que mantiene desde luego con mucha expectativa a los salvadoreños, que tiene que ver con la aplicación de la justicia y la efectiva aplicación de la justicia. Porque de nada sirve, como decía el señor fiscal Douglas Martínez, que se hagan los esfuerzos pertinentes si no se cuenta con el respaldo y el apoyo necesario, por un lado, y por otro lado también que en este caso el sistema judicial funcione. Ahora, realmente, por eso yo hice la pregunta anterior, si es que verdaderamente nuestro sistema judicial es demasiado vulnerable, existen clicas, como decía, de una forma contextualizada el fiscal. Sí. Hay una deuda ahí, Claro, entiendo. claro. Hay una deuda. Sí. Por años, el sistema judicial viene siendo señalado y muy poco depurado. Muy poco depurado. Sí. No, definitivo. No estamos al aire. ¿Cómo no? Estamos al aire. No, digo, lo que sucede también es que no hay cosa mejor que repartir las culpas. Y si se las podemos pasar todas a otro, mejor. Yo creo que el problema que estamos viviendo es un problema de sistema. Siento de que, y esto no es nuevo, yo siento que ha sido una situación permanente. Las autoridades encargadas del control delincuencial, dígase Fiscalía, dígase Policía Nacional Civil, definitivamente siempre se han quejado de que a todos los delincuentes que han capturado resulta que los pasan a los tribunales judiciales y en los tribunales judiciales los sacan. Pero esa es una expresión penal, digo, como parte de eso. Sí. Elevemos un poquito más allá, porque como usted bien lo dice, dejó lo penal hace mucho tiempo para entrar en otra dimensión de especialidad, pero veamos un poco las inquietudes que permean una discusión sana, una intención sana, perdón, que es la de combatir la corrupción en este país, venga de donde venga. Perfecto, sí. Magnífico, me encanta el tema ese porque creo yo que debería de existir realmente, casi voy a decir una estrella de 5 picos, porque aquí la corrupción no debe ser en realidad el trabajo de una sola entidad. Tenemos nosotros por un lado la Corte de Cuentas de la República, y la Corte de Cuentas de la República resulta que hasta la Constitución de 1939 se le establecía que tenía la función preventiva. Muchos recordarán de que en realidad había representaciones de la Corte de Cuentas y muchas oficinas en las que se aprobaba la celebración de contratos y el gasto antes de que se hicieran. En realidad toda esa situación en 1950 cambió, aparentemente fue porque consideraron que había una intromisión entre el ente de control y la actividad administrativa de la organización estatal. Y entonces suprimieron prácticamente el control preventivo. Ese control preventivo sí, en realidad, que venía desde el Tribunal Superior de Cuentas. Ese control preventivo realmente tenía una función enormemente positiva, porque no se permitía que en realidad se ejecutaran ciertos actos que podían causarle un perjuicio al Estado, al erario público. Ahora, eso sucedió, en el 50 cambia y han dejado una disposición que hasta el 83, que es donde verdaderamente se hace el cambio sustancial, en que establecen precisamente la posibilidad del control preventivo. Pero es interesante que dice la disposición, y me va a costar encontrarla, pero lo que dice realmente la disposición de la Corte de Cuentas es que puede ser a petición del propio interesado que pide el control previo de sus operaciones o de ciertas operaciones, es decir, o el control, perdón, no, perdón. o el control de el control lo puede pedir
el órgano ejecutivo. A ver, podría ¿quiere pedir. decir entonces, doctor, que gran parte del problema es porque no ha funcionado? De la corrupción pública es porque no han funcionado estos. El control preventivo desapareció. Desapareció. Y eso que ha sucedido, que lo han sustituido con la responsabilidad después de que se ha realmente terminado el periodo del funcionario. Entonces aquí estamos hablando de plazos que terminan, si son 3 años, voy a decir un diputado, entonces quiere decir que hay que esperar los 3 años. Y cuando ha venido la ley de probidad y dice, mire, no, tiene que rendir usted una cuenta de su patrimonio a la entrada y a la salida, ya cuando terminó. Y si es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, son a los 9 años. Y si es un juez que es de por vida, no rinde cuenta jamás. En fin, aquí tenemos una falta de control durante todo el periodo. Entonces, no es el venir a revisar las cosas ya hechas, por lo menos, sino recién hechas. Entonces, ese problema de la Corte de Cuentas, que fue realmente por una razón que es lógica, pero que nos está produciendo mucho daño. ¿Significa entonces que hay validez en el argumento planteado por el fiscal general de la República, que él lo que está haciendo es aplicando la ley? Correcto. Es decir, no se trata de estar inventando, ni mucho menos, digamos, como armando, sino que simplemente aplicando la ley, decía él. Aquí es lo que se está haciendo. Significa que en el pasado coincide con ese planteamiento, que no se ha aplicado la ley para poder de alguna manera procesar a todos aquellos casos de delito que existen. ¿Qué pasa con estos casos? Porque quieras o no, se dice que como que hay una exacerbación en los procesos indagatorios que tiene actualmente, por ejemplo, en el caso del expresidente Mauricio Funes. Sin embargo, tenemos otros que están ahí contemplando un poco la crítica como también el alabo para la Fiscalía. Sí, ¿Qué piensa? la verdad es que, por eso digo yo, en realidad tiene, por un lado la Corte de Cuentas, por el otro lado tenemos probidad, que resulta entonces de que hay que estar rindiendo los informes sobre probidad cada vez que termina el funcionario. No, si el informe patrimonial debería ser por lo menos anual. A mí, ¿de qué me sirve cuando ya han pasado eso y 10 años? Sí, y a venir a escoger, eso ya es inoperante, ya no puede funcionar. Entonces, esa búsqueda en realidad, o ese control, debería volverse ese control que tenía la preventivo, por lo menos si no fuera el control preventivo permanente, porque también considero que hay que verlo desde el punto de vista administrativo, tener alguien que le esté diciendo que no puede hacer lo que supuestamente el funcionario sí puede ¿Está hacer. obligado a hacer? Es interferir en la administración. ¿La ayuda en la cooperación para el fiscal? Pero sí, de pero los países es que amigos? el fiscal debe estar enterado. Si hubiera un estado de cuentas anual y se le pasara al fiscal los casos, ya decirle, mire, aquí tenemos este caso en que el patrimonio ha crecido mucho y lo investiga al primer año. Usted propone o comenta o propone que el informe de probidad del funcionario público debe de ser anual. Yo creo que sí. Y no de cuando entra y cuando sale. Sí, no, cuando entra y cuando sale. El informe debe ser anual. Es decir, y por supuesto... Como una medida preventiva. Pues sí. ¿De qué nos sirve de corrupción? Que los delitos que se hayan cometido durante un periodo X, hablemos de los 5 años, Sí, que es lo más lleguen corriente. otros 5 años y lleguen el otro 5 años y prescriban. 10 años. 10 años. Sí. Y peor si nos vamos por ese tema famoso de la situación de otros cargos, como un expresidente que pasa a ser presidente. y pasa a ser, ¿cómo se llama? No, eso ya no. También, pero Sí. también el caso de un expresidente que pasa a ser parlamentario. O sea, entonces, Sí. ¿cuál? Entonces, ¿y cuándo empieza? Y va a rendir, y sí se rinde el informe y se rinde el otro. Pero entonces la tendencia es a que en realidad esos informes ya son de hechos pasados
que en realidad nadie los va a investigar. Y si se han cometido delitos, resulta que cuando se comprobara, resulta que ¿cómo los vas a recuperar los bienes? Si los Panama Papers y todas esas situaciones permiten ahora cosas increíbles. Y son cosas legales. Y son cosas legales. Son Entonces, cosas legales. y Que se cometa, que a través de esa figura se pervierta el orden jurídico y se cometan, digamos, delitos de evasión, esa es otra cosa. Pues sí. Pero entiendo que es una carpeta legal. Si ahí pues tienen, sí, es rendir un informe patrimonial anual. Yo creo que debería ser con conocimiento de la Fiscalía General de la República. Ahí es donde tengo la otra punta de la estrella, porque realmente Probidad tiene que recibir esos informes. La Corte de Cuentas puede tener el control preventivo en ciertos casos. Y por otro lado la Fiscalía que puede definitivamente hacer las acciones legales. Mire, las otras dos puntas, la Ley de Información Pública y en realidad, no me acuerdo cuál es la otra, en realidad colaboran definitivamente para que hubiera un control del manejo de los fondos públicos. Entonces, siento que nuestro sistema debería de revisarse en ese sentido. Doctor, voy a hacer una última pausa comercial. ¿Cómo no? Ha sido muy interesante todo este repaso de tiempo que hemos tenido para conocer desde su óptica lo que está pasando en el país. ¿Realmente el crimen organizado ha copado, regreso a ese punto, la estructura del Estado? ¿Qué piensa usted de ese manipuleo que recibió supuestamente el protocolo notarial que hablaba precisamente sobre una escritura vinculada al expresidente Mauricio Funes y también a don Miguel Menéndez en manos de la Corte Suprema de Justicia? Me gustaría que analizáramos ese tema, y el otro elemento es, a su criterio y a su experiencia, ¿qué alcances está y va a dar todos estos casos? ¿Será que vendrán más o será que verdaderamente esto simplemente se quedará, digamos, perteneciendo a una etapa coyuntural de país, como en otros casos ha sucedido? Quisiera que habláramos de estos dos enfoques finales de esta muy provechosa conversación que hemos sostenido este día con su persona. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Vamos al aire. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Quizás nos quedan unos pocos minutos, doctor, para entrar desde luego en esa última etapa de análisis sobre el estado en el que se encuentra funcionando estas instituciones. Yo hacía la reflexión, doctor, ¿cómo interpreta usted el manoseo supuesto que recibe un protocolo en manos de la Corte Suprema de Justicia? ¿Eso demuestra de que es vulnerable el sistema nuestro, o es que el crimen organizado, crimen de cuello blanco, ha penetrado, permeado esta estructura? Es posible, porque realmente uno como notario, en realidad, de cualquier documento en que uno o lo autentica o si es una escritura pública, tiene que mandar copia a la Corte Suprema de Justicia, a la sección de notariado. Entonces, esas copias las guardan allí, y cuando uno entrega el protocolo, pues realmente ahí está el original. La Corte, naturalmente, en esa sección tiene el derecho a confrontar una y otra cosa. En realidad, yo he visto distintos casos de problemas de falsedades en escrituras, efectivamente, que aparece firmando otra persona y hay transferencia de propiedades y otras cosas, pero el hecho de que la copia de la escritura diga en realidad
diferente de la escritura misma, pues en realidad es primer caso que yo tengo. Que se conoce así sí. abiertamente. Si es copia de un documento privado, realmente allí es donde la cuestión es porque resulta que se consiguió el documento privado, pero el original, y se llevó para confrontarlo con la copia. No sé si es escritura pública o es documento, porque los periódicos no aclaran, solo dicen que es un documento de que le prestó 700,000. Yo tengo la impresión que no debe de ser una escritura pública. No sé. Me da la impresión de que es un documento privado que autenticado tiene la misma fuerza ejecutiva que cualquier escritura pública. Pero que lo han confrontado con la copia que tiene la Corte, y ahí tal vez se ha comprobado de que la copia no coincide con el documento original. Doctor, voy a correr en el tiempo para preguntas. ¿Qué final cree usted puede llegar a tener este caso que se le sigue al expresidente Mauricio Funes? Mire, aparentemente las pruebas que tiene la Fiscalía son débiles contra lo que aparentemente los medios de comunicación han demostrado, que en realidad, voy a decir, el juicio mediático ha sido mucho más eficiente, pero definitivamente es difícil. Pero la ley en realidad no distingue grandes cantidades. Cuando se habla de enriquecimiento ilícito, no dice si es por 50 millones, por 30 centavos, es una cuestión bastante general. Creo yo que ya eso es una situación que puede en realidad incidir en la decisión de los tribunales. Pero hay una situación, no basta que se demuestre que hay enriquecimiento desproporcionado, sino que en primer lugar, si yo digo, mire, no, es que yo tengo tengo radios, tengo esto, y yo gané tanto, tengo una empresa de tal cosa, y demuestro que yo he ganado eso, entonces no ha habido enriquecimiento sin justa causa. Ahí está la causa. El problema es cuando no puedo justificarlo. Entonces no puedo justificarlo, entonces viene, ¿de dónde lo sacó? Sí, ¿cómo es posible que tiene de ahorros más de lo que ha recibido como salario durante el periodo? Entonces, ahí hay una duda. En el caso del expresidente Saca son como 3 millones en su caso de probidad que se le está siguiendo, creo. ¿Ah, sí? Sí, según lo que se tiene, ¿no? Sí. En el caso del presidente son $700,000 o no son 600. Pues sí, por eso digo, pero la ley no distingue. Entre lo que sí distingue es que tiene que entregarlo, si en un caso sí, no justifica eso. Pero segundo, que sea con fondos públicos, no es sencillamente de que apareció con una cantidad de bienes mayor y sin justa causa. Porque es un derecho que tiene cualquier ciudadano de poder trabajar, enjaranarse con el banco y tener sus cosas, estamos claros. Pero hay una presunción de que en el caso del enriquecimiento sin causa es ilícito. Hay una presunción que está en la Constitución y que está en el Código Penal. O sea que la falta de causa ya casi lo implica que es delito. Entonces, el proceso del delito, ya veremos los montos ahí, que no puedo yo confirmarle, pero estamos hablando de montos que estoy seguro que llevan la máxima pena. Entonces, esa situación es la comprobación de que ha sido con fondos del erario público. El problema es que es lo que una mordida, voy a decir así, en términos bien salvadoreños, para que se dé un contrato. ¿Y dónde se demuestra eso de que esa mordida se le entregó para tal cosa y que el contrato realmente se le dio a que sacó una ganancia extra con fondos públicos, para decir que fue en realidad el coautor de esa acción para enriquecerse con fondos públicos? Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, el tiempo desde luego se nos agotó. Doctor, quiero agradecerle a nombre de todos nuestros televidentes, del mío propio,
también el que nos haya acompañado este día. Nos hubiese gustado también tener la opinión del doctor René Hernández Valiente, pero será en otra oportunidad y desde luego también le deseamos que no sea delicado el quebranto de salud que ayer pues nos dijo había sufrido y que por esa razón pues no podía acompañarnos en el programa. Lo cierto es que vamos a estar a la expectativa de más adelante de poder compartir con él estas impresiones que han sido de mucho provecho, sobre todo tratándose de alguien que desde luego es experimentado en el tema, como es el caso suyo en materia jurídica. Gracias por haberme acompañado, doctor. Muchas gracias a la teleaudiencia. Bueno, a usted, amigo televidente, gracias por habernos acompañado. Recuerde, 8 de la noche, el reprise de su programa por Canal 19, nuestro canal hermano. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.